Listo, Listo, adelante. gracias. Bueno, el tema que nos corresponde a tratar hoy es pie plano en adulto, que tras su modificaciones en la clasificación ya ha tenido otra denominación llamándose deformidad con colapso progresivo del pie. Entre los objetivos a cumplir, definir qué es un pie plano en el paciente adulto, conocer la anatomía patológica, escribir presentación clínica y radiológica y conocer clasificaciones y además finalizando con la familiarización de manejos médico-quirúrgicos. Entonces, debemos reconocer que nuestro punto de partida, pues claramente la anatomía, entendiendo que ese pie plano del adulto va a corresponder a una deformidad que es compleja y progresiva, en la que se va a caracterizar por tener un valgo del retropié, donde ese calcáneo sobresale de la línea respecto al contralateral y evidenciamos una pérdida del arco plantar o de la bóveda plantar que se deprime, esto sobre la columna medial. Se debe caracterizar que el pie plano pues debe, digamos que lo debemos clasificar si es un pie plano flexible, si se puede reducir a nivel del retropié medio pie, o si definitivamente estamos frente a un pie plano rígido. Entonces consideramos que el pie plano o algo flexible en cuanto a su prevalencia vamos a tener un 80% en población pediátrica y en adultos de un 10 al 20%. Esto dado más que todo sobre la manifestación sintomatológica clínica sobre mujeres, perdón, sobre los 50 años. eh, y en el caso de los hombres a menores edad, pero asociados a escenarios traumatológicos o enfermedades inflamatorias. Entonces, en cuanto a anatomía, debemos, digamos que saber que la característica en cuanto a la actitud es que vamos a tener una alteración del retropié que se va a caracterizar por tener un calcáneo en valgo y vamos a tener ese em, descenso y medialización de la cabeza del astrágalo junto con una retracción del tríceps sural, eso como alteraciones primarias. Y alteraciones secundarias en las que vamos a evidenciar cómo se descubre la cabeza del astrágalo, tendiendo a hacer la abducción y acortándose la columna lateral. Entonces, dicho esto, la anatomía que va a estar involucrada, pues va a ser el calcáneo, el talo en su consecutivo navicular, los cuneiformes y los tres primeros metatarsianos, como evidenciamos en la imagen. Esta patología o esta deformidad, pues va a tener dos protagonistas y es la estabilidad dinámica y estática. Esa dinámica se la va a entregar todos los elementos móviles, musculares tendinosos. En este caso, pues importante es el tibial posterior, ese músculo, recordemos que se origina en la región posterior, sobre la cortical lateral de la tibia y medial del peroné, sobre la región de la membrana interósea, descendiendo en todo su recorrido diaficiario posterior y avanzando retromaleolar por la región medial del tobillo, llegando a incorporarse, como vemos en la imagen, hasta en la primera, segunda y tercera cuña, pero en la base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano, pasando también por el escafoides. Lo que hace pensar, de acuerdo a esta disposición, es que tiene un alcance y una extensión importante que le va a dar esa función de flexión del tobillo, le va a permitir al medio pie hacer la parte de la inversión y supinación del antepié. Esto como elemento dinámico. Asimismo lo acompañan los flexores, flexor corto de los dedos y el flexor largo, que van a permitir la formación en el momento de la marcha del arco plantar. Y como estáticos, todo el conglomerado o el complejo medial de ligamentos, a destacar el ligamento sobre que está conectando
el sustentáculo tálico en la parte anterior de del navicular, perdón, y que va a sostener o va a impedir que ese astrágalo se descienda o se medialice. Estamos hablando del ligamento Spring, que tiene, digamos que tres partes. Está dentro de esas la calcaneonavicular, una de las más importantes, y cumple esa función como de hamaca o sostenimiento. Además de eso, entre los elementos estáticos pues, vamos a tener la fascia plantar, también como elemento rígido que va a permitir la formación de ese trípode o ese triángulo plantar para el momento de hacer la marcha. Estos son una vista más detallada de cómo son los elementos de la región medial involucrados sobre la articulación calcaneonavicular a nivel plantar. Y otro elemento adicional es la parte superficial, la capa superficial del ligamento deltoideo, que en su, digamos que en su consecutivo progresión patológica de la enfermedad va a ser, lo describe el texto como de los últimos elementos que se van a deformar esto en cuanto haya una deformidad importante. Entonces, como dije anteriormente, están descritas alteraciones primarias y secundarias y cabe decir que al momento de presentarse una alteración, estamos hablando de la disfunción del tibial posterior, eh, pero sin embargo aclaro que se creía en su momento que era la principal causa de un pie plano o algo, pero estudios posteriores, digamos que entregaron otros resultados, entendiendo que en unidades anatómicas donde el tibial posterior estaba conservado en cuanto a su extensión, inserción y función, se seguía presentando el pie plano, lo que hace pensar que otros elementos lo estaban produciendo. Entonces, si uno habla desde ese origen, que es la disfunción del tibial posterior, pues todo inicia con esa disfunción y esa actitud en valgo del pie, como vemos en la imagen de la izquierda, donde nuestro paciente va a perder del retropié esa región del arco plantar, donde se sobreponen en la región lateral la observación de más artejos e insinúa parte del arco plantar. Otra de las disposiciones, como lo dije, es que la cabeza del astrágalo se eh, descienda y se tenga la disposición hacia medial y busque la abducción, como vamos a ver dentro de las deformidades que el pie tiene. Sigue en esa avanzada, entonces después de eso, como lo dije, se descubre la cabeza del astrágalo acortándose la columna lateral y esto es porque la otra parte, digamos, los antagonistas de toda esta función medial son los peroneos, en este caso el peroneo corto, su inserción recordemos que es en la base del quinto metatarsiano que va a procurar esa pronación. Entonces, en ese sentido, cuando el tibial posterior no está cumpliendo con su función, la sobrecarga de fuerzas se va a caracterizar por esa pronación y se pronuncia más, como vemos en la imagen de la derecha inferior, la cabeza del astrágalo rotándose buscando la parte medial, descendiendo el navicular yendo hacia la parte lateral, haciendo abducción del pie, acortándose la columna lateral y manteniendo el valgo del calcáneo. Entonces, este ejemplo con radiografía nos permite entender cómo es ese consecutivo. Si iniciamos desde la disfunción del tibial posterior, hacemos un valgo del retropié, entra en disfunción el peroneo largo, que es otra de las características, que es elevación de ese primer metatarsiano, generando la supinación del pie. Y si hablamos de la acción del peroneo corto, va a tener la disposición en la abducción y el acortamiento de la lateral. La parte inferior con radiografías y las estrellas detallan el punto donde va a ser la deformación. El primero presentándose ese calcáneo en valgo, el segundo es el ascenso de la primera, de la cabeza del primer metatarsiano. El tercera imagen corresponde a ese descubrimiento de la cabeza del astrágalo y el cuarto donde ya definitivamente se pierde una relación congruente de la región medial, quizás ya sugiriendo una lesión a nivel de la capa superficial del ligamento deltoideo. En cuanto a etiologías, pues está el escenario del pie plano congénito donde encontramos laxitud ligamentosa y madurez a nivel neuromuscular. Podemos tener alteraciones a nivel óseo como las coaliciones tarsiales, un navicular accesorio, o en escenarios más complejos donde están los síndromes como Down, Marfan y Ehlers-Danlos.
En el adquirido, pues como lo relatamos para el paciente adulto, tenemos la disfunción del tibial posterior. No hay, digamos, que una causa directa en decir que un ligamento específico del complejo medial esté involucrado solo o al unísono en sus movimientos, sino en su conglomerado. Además de eso, pues en traumas de medio pie, retropié también puede generar como secuela un pie plano y lesiones de tejidos blandos. Recordemos de los elementos estáticos como la fascia plantar, el ligamento de Sprint y patologías más complejas ya con entidades metabólicas asociadas con artropatía de Charcot. En cuanto al diagnóstico, lo ideal es tener una historia clínica muy bien descrita, muy bien detallada. El examen físico, pues como en el examen físico del pie, nuestra carta de ruta, entonces tener una extensión, palpación, evaluar los movimientos de cada articulación con pruebas de fuerza y evaluación de la marcha, tanto en carga como en descarga, nos va a permitir una evaluación más significativa e importante. Como vemos en la imagen, estamos observando desde la región posterior nuestro paciente sin su calzado, donde se evidencia ese valgo del retropié, perdiendo el arco plantar. Aquí enunciamos la maniobra de Observe que corresponde a la misma de la maniobra de Jack, que es donde vamos a definir si tenemos un arco plantar rígido o flexible, donde se hace la dorsiflexión del primer metatarsiano, es decir, elevando el hallux, donde podemos ver que se describe o se grafica el arco plantar. Esta es también otra presentación donde se pronuncia más esas prominencias óseas de la región medial, tanto el astrágalo como el malleolo medial. Característico a revisar los dolores de toda esta región, el mismo recorrido del tibial posterior, y si estamos frente a identificando claramente tuberosidades del navicular, escafoides, el malleolo medial y del astrágalo. Podemos dividir el examen físico en carga y descarga. En carga, donde, como vemos en la imagen, vemos ese valgo importante haciendo la maniobra de Rodrigo Fonseca o el Hill Rise Test, donde le pedimos a nuestro paciente una bipedestación, pero en punta de pies, haciendo base en la cabeza de los metatarsianos y observamos si hay corrección o no de este valgo. Otro signo a destacar es de la visión posterior, el signo de demasiados dedos, donde se va a caracterizar por la presencia de la flexión del pie, donde sobresale esa línea media el cuarto o quinto y hasta tercero artejos, y en la maniobra de la imagen de inferior evidenciamos cómo a la dorsiflexión de ese primer metatarsiano se grafica todo el arco plantar. Otras ya son la segunda parte de nuestro examen, que se dan descarga en decúbito supino en camilla a nuestro paciente, donde identificadas previamente esas deformidades, lo que procuramos es corregirlas con tacto o manipulación y evidenciar si hay flexibilidad importante para ya ir direccionando a nuestro paciente en cuanto a su tratamiento. Otra de nuestras ayudas, por supuesto, que están las imágenes diagnósticas, las radiografías, de manera muy específica el ángulo de MIRI, donde vamos a trazar una línea que corresponde al eje de todo el cuerpo y la cabeza del astrágalo, y lo ideal es que coincidan con el eje del primer metatarsiano. En esta imagen vemos cómo hay alteraciones, es decir, no hay sí, paralelismo exacto. Lo ideal es que esté sobre 4 grados. Determinamos que por encima de esos 4 grados vamos a tender a tener un pie plano y por encima de eso un pie cao. Otra de las imágenes a observar es el ángulo de inclinación calcánea, donde vamos a obtenerlo a partir del eje de la inclinación del calcáneo y la superficie horizontal, que va a ser inferior a 18 grados para considerar un pie plano y cabo por encima de los 20 grados. Otro ángulo a revisar es el de Moriu Costa Bartani, donde vamos a tomar como reparo la región inferior del calcáneo, la región plantar, avanzando por una recta sobre su aspecto anterior y descendiendo sobre todo el eje de metatarsianos para evidenciar si tenemos un arco o no graficado. Lo ideal es entre 130 grados
Si tenemos un arco mayor, pues estamos frente a un pie plano. Y el ángulo de decay o divergencia del astrágalo del calcáneo sobre los 15 o 30 grados, donde vamos a trazar dos líneas con un origen en común. Sin embargo, se va a continuar uno por el eje del calcáneo y el otro por el astrágalo, y vamos a ver esa divergencia que de ser mayor, pues vamos a tener un aducto del medio pie. Y la imagen inferior señalada con flecha roja no es necesario, desde luego que no es la sugerencia dentro de nuestra revisión médica, pero sí para observar cómo se presentaría una alteración intrasustancia del tendón el tibial posterior. Establecidas estas características, previamente se han desarrollado clasificaciones. Dentro de las primeras, esta de Luhmann, donde caracterizó cuatro escenarios y cada uno de ellos los dividió en A, B o C, y a su vez los subdividió el tipo 2 en A1 y A2, teniendo en cuenta hallazgos clínicos y radiológicos, dependiendo la avanzada desde retropié a medio pie y antepié, si tenemos enfermedades inflamatorias asociadas, si hay dolor en el recorrido del tibial posterior y si hay deformidades, desde tener un pie flexible hasta tener ya un valgo rígido tibiotalar. Por el 2022, digamos que después de ese consenso entre cirujanos de pito y ello, aparece una clasificación que tiene en cuenta aspectos de la flexibilidad, el tipo de la localización y de la deformidad que tenemos, y se genera una clasificación, digamos que poco más resumida y más clara y específica, estableciendo 5 escenarios del A al E, también teniendo en cuenta la deformidad a nivel del retropié y asociándola con los hallazgos clínicos y radiográficos que comenté previamente. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo ideal, como muchas patologías de pie y tobillo, lo ideal es llevarlo a 6 meses de un tratamiento conservador, haciendo uso de ortesis personalizadas con el objetivo de corregir, o sea, el valgo del retropié, del abducto o niveles de supinación. Para pacientes pediátricos, pues, vamos que hay que esperar para que haga corrección del pie plano. Plantillas ortopédicas también se sugieren y terapia física como ejercicios de flexoextensión del tríceps oral. En el caso de los adultos, sí, evidenciar claramente qué tipo de etiología o bajo qué escenario clínico estamos. Se sugieren también, desde luego, que plantillas ortopédicas con realce escafoideo, y tenemos que ir más allá y contemplar si nuestro paciente pues desarrolla alguna actividad física con el objetivo de hacerla de manera prudente, sobre todo las que son de impacto, y si está asociado a obesidad o terapia física. Entonces, el gol estándar van a ser las ortesis plantares, en las que vamos a buscar un soporte del arco plantar. Como vemos en en la imagen inferior, una cuña supinadora para el retropié puede compensar esa hiperpronación. Em, no se recomiendan infiltraciones, digamos que de manera rutinaria, dado que pueden agravar la sintomatología, llegar a rupturas del tendón del tibial posterior, lo que llevaría pues, a un agravamiento de nuestro cuadro clínico. Pasados este periodo donde de pronto no encontramos la resolución o los objetivos alcanzados, sí se han planteado algunos gestos quirúrgicos donde tienen que ver igualmente con cumplir objetivos de corrección del valgo, del abducto o de la supinación. Dentro de estas está la osteotomía, mielización de calcáneo, de Cousou-Guillanis, donde vamos a utilizarla cuando evidenciamos un valgo del retropié, haciendo una incisión longitudinal en la cara lateral del talón, buscando esa cara lateral del calcáneo y generando una osteotomía transversal en su eje longitudinal, trasladando el fragmento inferior posterior respecto al proximal, sobre unos, desplazándolo de 8 a 10 milímetros, buscando la corrección como vemos en la imagen de ese valgo, y haciendo pues fijación sea con tornillos o placas específicas. La osteotomía de alargamiento del calcáneo de Evans, donde va a buscar el objetivo de corregir la abducción del pie, se va a hacer una osteotomía transversal de la apófisis anterior del calcáneo y haciendo ocupación de ese espacio que queda con autoinjerto o heteroinjerto entre 6 a 8 milímetros de ancho,
Y está descrito que, vemos que antes se hacía ese corte muy cercano a la articulación calcano-cuboidea, sin embargo, ha mostrado complicaciones de dolor o no ha sido exitosa la intervención y lo ideal es llevarla más proximal, cercana a la articulación entre el calcáneo y el astrágalo. Como vemos en la imagen de la radiografía de la derecha, si vemos un acortamiento de la columna lateral y posterior a la intervención se gana longitud del mismo, corrigiendo parte de la abducción. Otra de las osteotomías que están planteadas es frente al descenso de la primera cuña, perdón, al ascenso, y lo que se busca es el descenso de esta primera cabeza del metatarsiano, buscando la corrección de la supinación. Lo que exige esta intervención es que tengamos ya una estabilización, una corrección de retropié para que sea exitosa. Un abordaje dorsal como primer metatarsiano y hacer una cuña ósea de 4 a 8 milímetros, también logrando después una ocupación con injerto. Y otra descrita de la artrofrisis subastragalina, donde esa se va a caracterizar por ese descenso de la cabeza del astrágalo y lo que se busca es interponer en ese espacio articular el dispositivo a nivel del tarso para que la corrección se corrija y como vemos en la radiografía de tener em, un arco plantar pues en descenso y sin su anatomía regular, logramos un ascenso de la cabeza del astrágalo respecto al calcáneo y logra y alcanza a describir un arco plantar. Estas osteotomías, como bien dije previamente, pues están dirigidas a cumplir objetivos. Esta tabla nos resume, si pensamos en hacer corrección del valgo, lo ideal es hacer esa medialización del calcáneo. Si buscamos una corrección de la abducción, buscamos un alargamiento de Evans o una supinación de Cotton. Y entender que debemos elegir muy bien nuestro paciente, dado que si se elige mal la intervención quirúrgica, puede que nuestro primer objetivo se cumpla, por ejemplo, corregir medialización, sin embargo, no se cumplen otros como es la supinación y en lugar de la mejoría vamos a tener un agravamiento de nuestro paciente. Resumiendo respecto y concluyendo respecto a la intervención quirúrgica, se establece que artrosis y osteotomías vamos a indicarlas en pacientes con pie plano flexibles y sin la artrosis. En cuanto a conclusiones, entonces queda establecido que son múltiples factores en cuanto a la teopetogenia que van a explicar la aparición de un pie plano. Las clasificaciones nos han mostrado una heterogeneidad de la patología desde la presentación clínica correlacionada con radiografías. El examen físico va a ser nuestra carta de ruta y vamos a tenerla que detallar muy bien para establecer qué tipo de paciente tenemos y direccionarlo a nuestro tratamiento con el objetivo de reducir ese dolor, buscando un pie indoloro, plantígrado y estable, y que no solamente tenemos disposición de un solo tipo de intervención, sino podemos hacer combinación de las que previamente describí. Listo. Listo, Jorge, muchas gracias. Esa